A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Te preguntarás, ¿cuídate? ¿De qué vais a hablar? Pues de salud, lógicamente, si es que el nombre lo dice, que no hay que ser un lince, ¿eh? Vamos a cuidarnos la próxima hora con nuestros invitados. Hoy jueves vamos a estar con nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Gutiérrez, hablando de la serie Adolescencia, que está muy de actualidad y que todo el mundo está hablando de ella, cómo verla, con quién verla, cuándo verla, sobre todo si tenemos hijos en casa, y qué reflexiones nos deja. Para la salud mental es un tema muy importante, así que vamos a hablar de ello, como digo, con Patricia Gutiérrez. Después hablaremos de astenia primaveral, que es tan típico en esta época del año. Antes de empezar con los contenidos, os quiero recordar la próxima semana, además de la consulta de los martes, que no os perdáis el programa del lunes, porque en tu caso, por ejemplo, si haces deporte y tú quieres reducir el riesgo de lesiones, que por otro lado es lo más lógico, si tus articulaciones pues a veces te genera alguna molestia, algún dolor crónico, alguna inflamación, este lunes 7 de abril en Cuídate, en el espacio que dedicaremos a Bioxan y a su producto Artioc, te vamos a dar pues las mejores soluciones para reducir esas molestias y dolores y así mejorar tu calidad de vida, que lo vas a notar. Así que ya sabes, el lunes 7 de abril en Cuídate con Bioxan tenemos programa especial. Comenzamos, saludamos ya a Patricia Gutiérrez. ¿Has soñado alguna vez con tener el mundo a tu alcance? Con El Mundo ahora puedes. Además de un periodismo de calidad con las mejores firmas de opinión del momento, puedes encontrar actualidad económica, Yodona, Metrópoli, LOC y La Lectura. Todo el contenido que necesitas. No esperes más y suscríbete al Mundo. Ahora todo el mundo a tu alcance. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera? Inscríbete en nuestro máster en Periodismo Deportivo Marca con enfoque práctico y donde podrás conocer a los protagonistas del deporte. Tendrás la oportunidad de visitar entidades deportivas y conocer a sus profesionales. Una experiencia única para dominar el periodismo deportivo en todas sus formas, con prácticas garantizadas en el Diario Marca. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. No one ever told you it's all. Bueno, vamos con nuestra sección de salud y bienestar mental. Voy de lleno porque, fijaros, claro, decir que estaba esperando mucho el programa de hoy, es decir, bueno, y otros temas no, es que cada tema que hablamos con Patricia Gutiérrez me parecen temazos con nuestra psicóloga de cabecera, pero es que el tema de hoy está tan de actualidad desde hace semanas dentro de la sociedad que estaba deseando saber las reflexiones de Patricia y bueno, y tengo mis preguntas también sobre el tema de hoy. Yo creo que a todos os ha llegado este tema de actualidad, que es la serie Adolescencia. La está viendo muchísima gente, hay otras personas, yo no la he visto todavía porque tengo dudas respecto a cuándo y cómo verla, por eso se lo quiero preguntar a Patricia y estoy convencida que nuestra audiencia está dividida también entre las dos partes, los que lo han visto y les ha dejado distintas reflexiones y los que no la han visto porque realmente hay tanto comentario que no saben cómo verla, no saben cómo afrontarla. No sé, bueno, es que estoy convencida que sabéis cuál es la serie Adolescencia, pero si no, ahora lo hablamos con Patricia, que nos ponga un poco en antecedentes y nos metemos de lleno con el tema. Patricia Gutiérrez, ya lo sabéis, os lo he dicho al principio del programa, es nuestra psicóloga de cabecera, cofundadora del Centro de Psicología TAP, y además fundadora del proyecto Familiando. Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Madre mía, qué tema nos has preparado hoy. Vamos a decir que vamos a dejar spoilers a un lado, porque no vamos a hablar de lo que es la trama. No vamos a destripar nada. Nada, pero bueno, aquí tenemos a dos personas. Una, tú que la has visto, que para colmo eres psicóloga, que nos puedes dar un poco esa reflexión que deja esta serie. Por otro lado estoy yo, que represento a esa parte de la sociedad que sabe de qué va la serie,
que no la ha visto y que no la ha visto porque no sabe cómo afrontarla, no sabe cómo verla. Me refiero es una serie donde, bueno, pues un niño de unos 13 años aproximadamente es detenido y acusado por asesinar a una compañera. Deja muchas reflexiones que son las que vamos a hablar hoy, pero luego está la duda de los padres hay muchos que recomiendan a otros verla con los hijos y luego hablar, otros que dicen, no, tienes que verla tú primero y ya luego decidir. Entonces, yo espero que ambas partes hoy queden un poco respondidas, ¿no? Bueno, vamos a intentar, como siempre, ¿no? Este es un espacio para la reflexión y creo que al final traer una temática así tan de actualidad y tan importante para aquellas personas, ¿no?, que tienen hijos, tienen hijas, las familias, creo que es importante tener una mirada, bueno, pues crítica sobre la etapa adolescente, crítica desde la parte más constructiva, hablando, y sobre todo Adolescencia ha sido para mí una serie que lo que nos invita es a la reflexión en la unidad familiar, a la reflexión en la comunidad educativa, en los centros escolares, a la reflexión como sociedad. ¿Qué estamos haciendo, no, como sociedad para no acompañar a nuestros jóvenes tal y como necesitan? Hay muchas voces, ¿no? Y he escuchado en estas semanas voces que dicen, bueno, nuestra adolescencia no se tenían tantos miramientos, ¿no?, tantos parabienes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le estamos dedicando esta mirada tan cercana a los adolescentes de ahora? Y a mí me gusta siempre poner encima de la mesa que la etapa adolescente siempre ha sido una etapa compleja en todos los hitos históricos, pero que no podemos obviar que nuestros jóvenes a día de hoy afrontan unas demandas externas que nosotros no tuvimos que afrontar. Yo no te puedes ni imaginar lo agradecida que estoy de no haber estado en mi etapa adolescente con redes sociales. Claro, sin vídeos, sin grabaciones, sin fotos constantes, sin la necesidad, porque todo el mundo hemos tenido necesidad de pertenecer. El ser humano necesita pertenecer, pero en la etapa adolescente más. Y claro, si pertenecer es a través de lo tecnológico, pues evidentemente allá que vamos. Es que no es una elección, no es que hagamos jóvenes con poco pensamiento crítico, no es que evidentemente les tenemos que acompañar, tenemos que buscar el momento de desarrollo madurativo para que nuestros hijos puedan estar en contacto con la tecnología, pero es inevitable, son nativos digitales, o sea, no hay elección. Entonces la serie lo que sí que nos está invitando es eso, ¿no?, a discriminar, a reflexionar, a compartir, a conversar. Y este es este espacio, ¿no?, para entender la adolescencia como una etapa. Y la serie, fíjate, lo que nos ha mostrado es la vulnerabilidad de nuestros adolescentes. Creo que éramos quizá muchas familias poco conscientes de lo difícil que es atravesar esta etapa, de qué claves son las que necesitan. Veremos cuáles esos indicadores de riesgo o esos indicadores de malestar para poder acompañar mejor a nuestros hijos. Pero sobre todo yo hoy quiero pararme en una primera parte, que es entender bien qué es esto de la adolescencia, qué significa, dónde mejorar, dónde poner nuestra mirada en nuestro foco, acompañándoles a ellos, no desde nuestra mirada adulta, no desde nuestra mirada experimentada, sino desde el entender. Entonces yo voy a pararme en 5 claves, 5 variables, que es entender bien la etapa, donde nuestras conexiones, ¿no?, nuestros adolescentes tienen nuevas conexiones neuronales e incluso pérdida de muchas de las conexiones
que tenían anterior a esta etapa, lo que llamamos la poda neuronal. Es importante entender, y por eso muchas veces los padres nos llegan a consulta y nos dicen, es que no sé quién es mi hijo, no lo reconozco, sí. No puedo entender cómo ha cambiado, ¿no? De gusto, de opinión, pues porque sucede este cambio de estructura neuronal, aparece la poda neuronal, hay nuevas conexiones, hay nuevos intereses, hay una necesidad absoluta de pertenecer, hay un salto madurativo, hay nuevas miradas y nuevas responsabilidades, pero sobre todo hay una forma de entender la estructura social diferente. El foco está en los amigos, el foco está en la pertenencia social, el foco está en no sentirte discriminado o discriminada. Por lo tanto, cuando vemos que cambian los intereses de nuestros hijos, en vez de criticárselos, vamos a ver cuáles son sus nuevos intereses, a pesar de que no sean los de siempre. Que no sean los de siempre no quiere decir que los nuevos sean automáticamente negativos. Evidentemente, si esos intereses nuevos si le llevan a una situación de desprotección, pues entonces sí tendremos que acompañar, intervenir y ejercer nuestro rol educador, porque somos educadores de nuestros hijos, lógicamente. Pero tenemos que vivir esta etapa adolescente como una oportunidad de crecimiento, de exploración, de divertimento, de apertura, de adaptación. No podemos estar constantemente diciéndole a nuestros adolescentes que son, y abro 2 puntos, todo es negativo. Claro. Menos responsables, que ya lo que le interesaba, que ya no tienen tanto foco en la familia, que es que están pasotas, que están vagos, que no podemos estar constantemente en una crítica. Creo que está muy bien, o sería muy interesante pararnos a ver cómo fue nuestra etapa adolescente. Claro, ¿qué me encuentro? Pues con muchas familias, con muchos padres, con muchas madres que me dicen, es que yo fui muy bueno, muy buena. Y yo siempre le digo, pregúntale a tus padres. Toda la razón. La visión que tú tienes como adulto con tus 30 y pico, 40, 50 años, cómo eras a los 12, a los 13, a los 14 o a los 15, quizás dista mucho de cómo te veían tus padres. Y sobre todo, si efectivamente eras un adolescente muy regulado, vamos a entender cuáles eran esos factores de protección que te hacían estar en alta regulación emocional, porque a lo mejor esas mismas variables que a ti te funcionaron le puede funcionar a tu hijo actualmente o a tu hija. Pero no podemos estar siempre en la crítica al adolescente. Creo que vivirlo también como una etapa de oportunidad hace que el adolescente tenga menos presión y que nosotros vivamos este momento de una manera más tranquila, que esto también es importante. Las familias necesitamos tranquilidad para gestionar una crianza afable, ¿no? Con amabilidad, porque si no es complicado. Otra de las variables que tenemos que tener en cuenta en esta etapa adolescente son los recursos con los que cuentan nuestros hijos y nuestras hijas. Tienen menos habilidades de escucha, tienen muchísimo interés por los retos, porque hay todavía en ellos una estructura que pertenece a una etapa mucho más infantil, que es el pensamiento mágico, que es creer que pueden hacer todo lo que quieren sin medir consecuencias y sin medir impacto. Por eso hablamos de inmadurez. Claro. Tienen nuevas competencias, tienen nuevos intereses, tienen grandes dificultades para la negociación, para negociar, porque a pesar de estar todo el día en negociación y todo el día haciendo trueques, como sus habilidades de escucha y sus habilidades de comunicación con las figuras de referencia afectiva que somos nosotros les cuesta,
pues entonces al final hay mucho más conflictos en las negociaciones que en etapas posteriores o en etapas anteriores. Sabiendo esto, a mí siempre me gusta hablar de la negociación de una forma escalonada. Y es que tenemos la tendencia de hablar con nuestros hijos, sentarnos y de que de esa conversación sacar una conclusión, un acuerdo y fumar la pipa de la paz. Y con un adolescente tenemos que trabajar en etapas. Nos sentamos un día, retomamos 2 días más tarde y quizá en la tercera toma de contacto, en la cuarta toma de contacto, es cuando llegamos a conclusiones. Claro, podemos pensar, ostras, que somos una cumbre europea, ¿no?, en nuestra casa. Casi. Que tratamos los temas de una manera muy escalonada, teniendo en cuenta las aportaciones de unos y de otros. Pues sí, casi nos tenemos que ir a una estructura de ONU, donde saber que las necesidades desde enfrente y las tuyas son diferentes, que por muy claro que tú veas el camino, al final tenemos que persuadir a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para que compartan una mirada, y no podemos invadir esos espacios de reflexión. Tenemos que dejarles tiempo. Si sabemos que tienen dificultades en la escucha, no podemos pretender que su porosidad, ¿no?, que su apertura a escucharnos sea alta. Por lo tanto, tenemos que, ser pacientes y compartimentar las conversaciones y retomarlas tantas veces haga falta. Como los adolescentes, cuando nos ponen algo encima de la mesa, tienen mucha prisa, tienen mucha premura y tienen mucha urgencia por satisfacer su necesidad. Esto también es muy importante, vamos a trabajar con eso. Nosotros empezamos a hablar de un tema, lo dejamos en un momento determinado, cuando el tono se eleva, cuando se está convirtiendo no en una conversación, sino en una discusión, y aquí lo dejamos, y como es el adolescente el que tiene prisa por solucionar y por saber si va a poder ir a la fiesta, si le dejamos pasar el fin de semana con sus amigos, si le vamos a aumentar la paga. Quiere una respuesta rápida a su problema. Sí, pero nosotros no tenemos esa prisa. Entonces vamos a jugar con eso, vamos a regular su nivel emocional, su intensidad con el tiempo. Con esto no quiere decir que demoremos semanas, días sin fecha, pero si hoy por la tarde nos ponemos a hablar con nuestros hijos, nuestras hijas adolescentes y se alteran, ahí es el momento de decir, mira, no podemos seguir hablando, estás muy nerviosa, o esto nos va a llevar a tener una discusión que no cabe, no tiene sentido, mañana retomamos. No, pero es que mañana cuando necesito saber, bueno, pues entonces vamos a tranquilizarnos, si te parece esta noche seguimos hablando. O sea, el demorar, el tener un aplazamiento asertivo puede ser días, horas o minutos, pero utilicémoslo. Ya hemos hablado en este espacio de la comunicación asertiva, y el aplazamiento asertivo es una de las técnicas que mejor funcionan para rebajar la intensidad emocional negativa. Claro. Otra de las cosas a tener en cuenta en esta etapa, bueno, pues que las manifestaciones que tiene la adolescencia se transcriben en lo que piensan, en lo que sienten y en cómo se comportan. O sea, se manifiesta el adolescente en los 3 niveles de evaluación que tenemos para entender quién tenemos enfrente. Se manifiesta el cambio de etapa en lo que piensan. Las emociones que tienen suelen ser emociones muy extremas, de mucha intensidad. Y los comportamientos no siempre tienen comportamientos ajustados, porque aquí hay una variable que es la falta de control de impulsos, que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que y yo entiendo a muchas familias cuando dicen, es que esta no es mi hija o no es mi hijo, no sé qué ha pasado. Piensa,
dice unas cosas, se comporta de una manera súper diferente a cómo venía comportándose, entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, está sucediendo que está en una etapa que ni tan siquiera el propio adolescente se comprende y se entiende. Esta es la dificultad, que ni siquiera ellos saben por qué se están enfadando o qué les ha agraviado tanto o por qué les hace estar en una susceptibilidad tan alta. Ni siquiera ellos, porque lo que hoy se ríen y es broma, mañana le gastamos la misma broma y se cruzan, ¿no? De repente ya es molesto. Dices, ¿cómo es posible que ayer nos estuviéramos riendo de esto y hoy sea un problema o sea un motivo de conflicto? Bueno, pues tiene que ver con esta manifestación a nivel cognitiva. Y tiene que ver con la falta de gestión emocional. Lo que es importante, y ya con esta es la quinta de las variables, es que nuestros adolescentes siguen necesitando el espacio de la familia. Por supuesto que necesitan espacio individual. Este momento de llego a casa, cierro la puerta, ¿no? Y estoy en mi habitación, lo necesitan enmarcarse en un espacio individual, pero necesitan también seguir formando parte del sistema de familia. Como tienen muchas veces este aislamiento, hay muchas veces que no les proponemos hacer planes porque ya anticipamos las familias que no les va a interesar. Entonces no contamos con ellos. Claro, a mi hijo no le va a gustar, no va a querer, no. Claro. Pensamos por ellos, lo que les va a apetecer. Pensamos por ellos. Entonces, aunque finalmente nos digan que no, es muy importante promoverles esta participación en el entorno de la familia. Se tienen que seguir sabiendo parte importante de la unidad familiar. Aunque nos digan, no me apetece ir o no me apetece este plan con vosotros, o no me apetece. Bueno, tenemos que tener cierta resistencia y cierta resiliencia. Y saber leerlos, porque a veces cuando dicen no me apetece, sí les apetece, y lo que están buscando es que le insistas un poco sentirse queridos, como que quieres que participen. O sea, es que eso es. Entiendo lo complicado que es. Es muy complicado, pero sabiendo que necesitan esos espacios en la familia, sabiendo que tienen otra necesidad, que son los espacios sociales, los espacios individuales, los espacios afectivos, ¿no? Mantienen las primeras relaciones afectivas, los primeros noviazgos, necesitan ir construyendo su mundo afectivo y sobre todo necesitan seguir perteneciendo a ese tejido que llamamos tejido activo, que tiene que ver con el deporte, ¿no? Si son chavales que han practicado y chavalas que han practicado deporte históricamente, vamos a seguir promoviendo en ellos que pertenezcan, bueno, a una entidad, a un club, a una asociación, a ese tejido de pertenencia, porque necesitan espacios para seguir desarrollándose y necesitan seguir sintiéndose importantes en todas las áreas de desarrollo. Claro, muchas familias nos dicen, es que cómo se comportan en la estructura de familia, ¿no? En este espacio familiar, y cómo se comporta con amigos o cómo se comporta en el centro educativo, ¿no? En suyos de en referencia, sus entornos, sin estar nosotros. Es que son diferentes. Yo siempre digo, claro, como nuestro rol es diferente en el trabajo, cuando estamos con nuestra pareja, cuando estamos con nuestros padres o cuando estamos con nuestros suegros. Somos la misma persona, pero con adaptación de rol. En el caso de los adolescentes, esto está muy marcado. No nos muestran la misma cara en la estructura, ¿no? En casa, en la familia, que cuando están con sus amigos, con sus colegas, o cuando están en el centro educativo. No nos debe asustar. Nuestros adolescentes son poliédricos, tienen múltiples caras, pero eso no debe preocuparnos en exceso. Lo que tenemos que verificar con ellos es que si esa versión, esa adaptación de rol que está teniendo con amigos es ajustada
es proteccionista o está en una situación de vulnerabilidad. Claro. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Que se comporte en todos los sitios igual, eso no es posible. Pero como no es posible, con nosotros. Es que no nos comportamos igual con un compañero de trabajo que nuestro homólogo, que con una persona, un compañero de trabajo, una compañera que tenga un liderazgo o que tenga una autoridad con respecto a nuestro puesto y a nuestro desarrollo de rol. Que no tiene que ver. Porque evidentemente tenemos adaptación y entonces no gastamos ni la misma broma, ni estamos de igual de distendidos, ni decimos las mismas barbaridades. De hecho, aquí en alguna ocasión, ¿no?, hemos puesto el ejemplo de tener la afortunada intimidad de que nadie lea nuestros mensajes, nuestra mensajería, ¿no? Cómo nos comportamos hablando de una manera distendida, que dices, pues es que a lo mejor no se entendería. Evidentemente, hablamos con una amiga, con un amigo de algo que nos ha sucedido, a lo mejor echando sapos y culebras de lo que estamos viviendo. Y en un contexto abierto, público, sin ese nivel de intimidad, lo contaríamos de otra manera, ¿no? Sin claro, tanta carga emocional. Claro. Pues a nuestros hijos les ocurre exactamente igual que a nosotros. Igual. O sea, lo que pasa que es más fácil ver la solución o el problema en nuestros hijos que en nosotros mismos, pero que realmente claro, no les está pasando nada raro ni nada diferente a lo que nos pasa a nosotros. Eso es. Ahora, entendida un poco la etapa, vamos a ver cuáles son esas señales o esos indicadores de dificultad que pueden tener nuestros hijos para agudizar nuestra mirada, ¿no? Para realmente identificar si algo está sucediendo fuera del entorno de la familia. Si vemos a nuestros hijos, a nuestras hijas con nervios excesivos, inquietud física, mental, aturdimiento para abordar temas, incapacidad para hablar de una manera o de otra, es que algo está sucediendo, ¿no? Esos nervios excesivos son una señal que nos tiene que poner en el camino alerta, del acompañamiento. Vale. Claro, decir, oye, te estoy percibiendo muy nerviosa o muy nervioso. Llevas unos días que te oigo por las noches levantarte al baño a beber agua cuando tú has dormido siempre con mucha tranquilidad, ¿no? Esa dificultad del sueño es otra de las variables que nos indican dificultad. El aislamiento, no el aislamiento en casa de estoy un momento en mi habitación, cierro la puerta y estoy escuchando música, leyendo, o necesito simplemente estar en un espacio. No, cuando dejan de salir con el mismo grupo de sus iguales, ¿no? Su grupo de referencia. Cuando pasa más tiempo en casa, aislado o aislada en su habitación. Cuando niega planes porque les pone la etiqueta de aburridos o ya no me interesa. Bueno, pues si eso sucede durante un tiempo largo, es que algo está pasando. La tristeza es excesiva cuando vemos que nuestra adolescente o nuestra adolescente deja de reírse. Puede que no lo haga con nosotros, pero necesitamos verle reír con su grupo de amigos, con los primos, con los tíos, con los abuelos. Y eso se puede ver, o sea, sabemos si nuestros hijos se ríen o no. Eso es. Cuando la tristeza les invade, eso es una señal. No es que con nosotros esté mal o que tengamos ciertas tensiones en casa difíciles. Necesitamos comprobar que, bueno, puede ser en casa, pero si en otros entornos la verdad es que está distendido, está tranquilo, está alegre, participativo, bueno, pues vamos a ver qué está sucediendo en el entorno de la familia, ¿no? Vamos a ver qué está sucediendo entre nosotros, ¿no? En el sistema familiar.
pero cuando la tristeza les invade de una manera permanente, pues eso es una señal de alarma. Otra señal de alarma absoluta, claro, todo el tema de autolesión, de verbalizaciones con respecto a la muerte. Lógicamente esto ya es una súper alarma, y aquí cualquier padre y cualquier madre que nos esté escuchando dirá, hombre, claro, es que esto es inequívoco, ¿no?, del malestar de mi hijo, de mi hija. Ya hemos hecho mucha pedagogía con respecto a este tipo de verbalizaciones sobre el suicidio o sobre la autolesión, y es que hacerlo no es una llamada de atención. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero no me cansaré de decirlo. Cuando un joven verbaliza que estaría mejor muerto, no es una llamada de atención. Lo que hay por detrás es sufrimiento, es malestar, porque hace 6 meses no lo verbalizaba y también necesitaba atención. Claro. Nuestros adolescentes necesitan nuestra atención, necesitan saberse importantes para sus figuras de referencia afectiva, que somos nosotros, pero también para sus iguales. Entonces, claro que necesitamos atención, el ser humano, y nuestros adolescentes más, pero cuando hay verbalizaciones de este tipo no podemos decir nada, son llamadas de atención. No, vamos a pararnos, vamos a escuchar, vamos a ver qué necesitan, y vamos a, bueno, si no lo podemos gestionar dentro de la unidad familiar, pues entonces vamos a ir a apoyarnos en profesionales, en psicólogos, psicólogas, si hace falta un apoyo psicofarmacológico, en psiquiatría, vamos a ir a los expertos. Vale. Uf. Muy difícil. Mucho, yo sé que mucho, hoy es un contenido, ¿no?, que mira la excusa de adolescencia, ¿no?, de la serie, las reflexiones que nos traen y nos, bueno, y creo que es importante poder hablar de la etapa adolescente desde la flexibilidad, desde el entender, desde el acompañar, pues como decíamos, viéndolo como una oportunidad, porque a los padres también se nos tiene que ir el miedo a esta etapa. Es que muchas veces se nos juntan muchas cosas. Nos da miedo la etapa de adolescencia, nos da miedo perder a nuestros hijos en la etapa de adolescencia, esa separación, ¿no?, que por otro lado es inevitable si sabemos manejarla como están. Vamos, esto lo digo por un poco entendiendo lo que tú has explicado. Pero es muy difícil. Madre mía, pues ahora entiendo todo el coleo que trae la serie, porque hace que nos enfrentemos, claro, sí, con una trama muy extrema, ¿no?, de lo que es el argumento de la serie, pero que nos hace enfrentarnos como padres a lo que realmente nos enfrentamos los que tenemos adolescentes en nuestro día a día, ¿no? Sí. Y fíjate que respondiendo un poco a tus primeras preguntas, ¿no?, de cuándo ver la serie, si verla con nuestros hijos adolescentes o no, pues mira, yo creo que las familias que tenemos hijos, creo que sí está muy bien que veamos la serie, los adultos primero, para luego poder acompañar a nuestros hijos en verla. Y poder acompañar a nuestros hijos dependerá del momento madurativo que realmente tengan nuestros hijos. Todos los chavales de 13 años, 14 años, 15 años tienen la misma madurez para enfrentarse a un contenido de este tipo. No. Por lo tanto, aunque nos parezca muy interesante como familia poder ver la serie con nuestros hijos, tenemos que pararnos a entender cuáles son las sensibilidades, cuál es esa gestión emocional que van a hacer nuestros hijos con esta serie. Si la va a frivolizar o si realmente le va a llevar a una reflexión como nos está llevando a nosotros. Los adolescentes, cuando se enfrentan a un contenido que no son capaces de integrar, lo frivolizan, les quita importancia,
no sienten, no son capaces de coger las comunalidades dentro de que estamos en una serie de ficción, y lógicamente lo que han hecho muy bien en esta ficción es llevarnos, ¿no? Posicionarnos, pero no debemos dejar de entender que es ficción. Claro, saber separar lo que es la trama, repetimos, claro, separa la trama. Eso es, pero si nuestro adolescente, nuestra hija, nuestro hijo no va a estar preparado para concluir, ¿no? Para realmente identificar lo que es importante de la serie, es mejor aplazar el visionado, porque si no, lo van a ridiculizar. Y entonces nos acabamos de pegar un tiro en el pie. Claro. Porque puede ser un muy buen soporte para la reflexión en familia, pero necesitamos asegurarnos que efectivamente el soporte lo sea. Claro. Entonces, a la pregunta, ¿verlo con nuestros adolescentes? Sí, pero bueno, como siempre, ¿no? Depende de la madurez, de la inquietud o del interés que también tenga nuestro hijo adolescente por un contenido de este tipo. Claro. Y el punto en el que esté, y lo que tú has dicho, que de receptivo está, esa madurez para, igual que los padres, saber separar lo que es la trama de lo que es el trasfondo, de la madurez para luego poder mantener una conversación de reflexiones entre padres e hijos. Oye, ¿tú cómo has visto la película? Mira, nosotros siempre tenemos la costumbre, las familias, ¿no? En el final de la tarde-noche, es el momento de ver una peli en familia, ¿no? Un clásico en nuestra cultura es un viernes noche, peli y pizza. Bien, quizás no sea el mejor momento. Este tipo de series, este tipo de contenidos, un tipo de contenido audiovisual con esta carga, si lo vemos de noche, donde ya el siguiente paso es acostarnos, no hemos dejado tiempo para la reflexión conjunta. Quizá es mejor que nos hagamos una sesión matutina, ¿no? Un domingo por la mañana, un sábado por la mañana, en un momento de mucha tranquilidad, incluso en ese espacio compartido de un desayuno un poco especial, para luego tener parte de esa mañana o tener el momento de la comida para reflexionar, para hablar, o sea, también los padres tenemos que ser estratégicos, claro, de cuándo compartir un espacio de reflexión con nuestros hijos, y evidentemente si terminamos a las 10 y pico, 11 de la noche de ver la serie, de ver un capítulo, ya es hora de acostarnos, ya estamos muy cansados como para seguir reflexionando porque llevamos todo el día. Y muchas veces no es bueno dejarlo para el día siguiente esa reflexión, donde pues ya tienes una distancia que no te implica de lleno en la intencionalidad de ver la serie con tus hijos. O sea, claro, el momento es que ver el capítulo y poder, o ver la serie y poder después compartir. Efectivamente charlar. Poder compartir ese espacio de reflexión. Entonces creo que debemos también no solamente elegir el momento madurativo, ¿no? y emocional de nuestros hijos, sino el momento temporal también es importante. Por eso era importante esas preguntas de cómo, cuándo y con quién. O sea, tenía más respuestas. Esto no es, ¿veo la serie con mis hijos, sí o no? Depende, responde a todas estas preguntas y entonces con eso ya podrás, en cuenta, efectivamente. Eso es, todas estas variables, ¿no? Todas para realmente llegar a nuestro objetivo, que es acompañar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Acompañarles de verdad. Creo que ha sido la explicación más completa la que hemos vivido en esta media horita con Patricia, que vamos a encontrar, porque, repito, no podemos buscar lo que a veces criticamos en los adolescentes, que son respuestas rápidas. No puedes encontrarte a nadie que te responda sí o no. ¿La veo con mis hijos, sí o no? No. Tienes que entender antes muchas cosas para tú responderte precisamente esa pregunta, que es la que se están haciendo muchos padres. Y yo creo que has explicado perfectamente una visión general de la adolescencia, de a qué nos enfrentamos y luego ya poder tomar una decisión. Pero sin esos pasos previos que nos has dado es imposible. Yo lo entiendo así, porque yo quería rápido la respuesta cuando te la hice al principio y ahora entiendo que sin lo que me has explicado antes no habría llegado a esta conclusión.
No voy a dar mi respuesta aquí porque cada uno tiene que dar la suya. No es lo mismo mi hija con 13 años que a lo mejor el tuyo con 16. A lo mejor mi hija está más preparada y el tuyo no, o al revés. Depende de... Patricia, como siempre, eternamente agradecida. Cuando metemos en la ecuación el término hijos, casi lo multiplico por 2, porque muchas veces es lo que más nos preocupa. Erróneamente, casi más que nosotros mismos, porque decimos, si no nos preocupamos nosotros, no nos vamos a preocupar bien por nuestros hijos, pero así lo hacemos. Es un defecto de fábrica que yo creo que tienen todos los padres y que es muy difícil va solventar. En el sentido de la protección, sí. Total. Es muy complicado. Pero bueno, también podremos hablar un poco de ello también, hacer entender a los padres que es importante, ¿no? Preocuparse de ellos mismos para, o quizá antes, para poder preocuparse adecuadamente de sus hijos. Patricia, eternamente agradecida, de verdad, no sabes cuánto, no te lo puedes imaginar, pero gracias, de verdad. Muy buena tarde, Yanela. Un abrazo. Gracias a ti, como siempre. Un abrazo. ¿Te suena? Pues haz que resuenen. Descubre la Semana Santa de Teruel. Te esperamos. Ayuntamiento de Teruel. ¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker. Mira, Juan, escucha esto. Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía. Anda, te has puesto la alarma. Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos. Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo. Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104. Estamos teniendo tiempo de primavera, no me lo podéis negar, nadie me lo puede negar. Con estos días de sale el sol, me quito el abrigo, saca el paraguas que empieza a llover y parece ser que las próximas semanas va a llover todavía más, así que es un tiempo propio de la primavera. Como propio de la primavera también, y lo llevamos notando ya hace unas semanas, es la famosa astenia primaveral. Astenia que no astemia, que muchos dicen, es que yo creo que esto es la astemia. No, astemia no, que es algo totalmente distinto. Pero seguro que habéis mencionado esa palabra, ¿verdad que sí? Porque os notáis un poco, no sé, como más cansados, con más fatiga. Y parece mentira, porque más horas de sol, más claridad, las temperaturas un poco más bajas y deberíamos estar como más activos, como más, con más energía. Bueno, pues esto no es así. Fijaros, 1,8 millones de españoles entre 15 y 34 años padecen malestar general, alteraciones del estado de ánimo, pérdida de apetito y apatía por lo que estoy comentando, la astenia. Así que vamos a hablar en los próximos minutos de este tema y tranquilos que os vamos a dar unas claves para poder combatirla. Y lo vamos a hacer con Joan Bertran de Bes, profesor de yoga, pilates y tai chi de Deusto Salud, al cual voy a saludar ya. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por responder a nuestra llamada de Cuídate y gracias por ayudarnos en los próximos minutos. Yo no sé si usted también ha padecido en su propia persona, en sus propias carnes, esto de la famosa astenia primaveral. Es bastante común, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, no solo este año, sino en general, ¿no? Es una época que nos encontramos un poquito más cansados, a veces incluso un poquito más bajos de moral, y a veces es difícil quizá de diferenciar de si llevamos unos días descansando mal, a veces lo atribuimos a otros factores, pero si nos fijamos, yo sí que lo he notado, ¿no? A veces algunos días que vas con un poquito más de sueño y quizá no encuentras una explicación. El estado de ánimo se nota muchísimo. Te encuentras de repente, Joan, como con altibajos, ¿no? De repente estás como muy eufórico, pero de repente entras en una especie de apatía. No sé, es extraño, precisamente es extraño por lo que comentaba ahora, ¿no? Que parece mentira que cuando llega un poco más como el calorcito y empiezan a subir las temperaturas, deberíamos encontrarnos más enérgicos, pero por lo que sea la primavera nos afecta, como se suele decir en otoño con la caída del pelo, ¿verdad? Exacto, no, es que al final, evidentemente altos y bajos los podemos tener siempre, en cualquier momento, ¿no? Pero al final
el ser humano, aunque nos hayamos distanciado un poco de la naturaleza, somos un animal más o un elemento más dentro de la naturaleza, como hay los vegetales, los animales, etcétera, ¿no? Y entonces el cambio de estación es lógico que igual que afecta a diferentes elementos de la naturaleza, como puede ser más evidente al mundo vegetal y también al mundo animal, los humanos a veces nos pensamos que no formamos parte quizá, ¿no?, de esta tierra y de esta naturaleza, y no solo en la primavera, sino realmente en todos los cambios de estación. El cuerpo, igual que los otros elementos de la tierra lo perciben y lo notan, el cuerpo lo nota. Pero sí que es verdad que este de la primavera es el que, al menos para el ser humano, notamos más cambios, y realmente hay estos altos y bajos anímicos y también de salud. En Deusto Salud, los expertos entre los que te encuentras, Joan, habéis elaborado pues una serie de consejos, ¿no?, que nos pueden facilitar un poco esta entrada en la primavera, ¿no?, el que esa astenia primaveral pues no nos afecte tanto. Al final se basa un poco también en rutinas, pero a lo mejor si somos más escrupulosos con estas rutinas, pues quizá podamos llegar a combatirlo y notarlo menos, porque todo esto se termina entrelazando con nuestro día a día, ¿no? Te encuentras más cansado, con ese estado de ánimo más bajo, o con esa pérdida de apetito, ¿no? Y entonces pues todo va enlazado y parece que todo va peor, como que vas a trompicones. Entonces vamos a establecer o intentar establecer unas rutinas que nos ayuden a sobrellevar todo esto, por lo menos hasta que llegue el veranito y nos vayamos de vacaciones. Pues sí, no, a ver, hay varias cosas que podemos hacer. Yo creo que una cosa muy importante es que tengamos en cuenta que si ya vamos, como decías tú, a trompicones, llega el momento de cambio de estación, especialmente el de la primavera, y te lo notas más. ¿Por qué? Porque ya vas justito. Si tú ya vas bien, con unos buenos ritmos, una buena alimentación, un buen descanso, una buena actividad física, quizá llega la primavera y te lo notas, pero muy ligero o casi ni te das cuenta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar, yo creo que es importante que lo apliquemos ahora y quizá en estos momentos que son más necesarios, porque si no, pues sufrimos más este cansancio o este bajón anímico, pero si lo aplicamos siempre nos va a dar el ritmo que tú decías y nos va a permitir, no solo ahora, sino que durante todo el año, pues tengamos un mejor tono y un bienestar pues general. Rutinas bastante saludables y, como estabas diciendo, Joan, que podemos mantener durante todo el año, porque al final nos van a ayudar a establecer esas pautas, ¿no?, para estar sanos, pues para mantenernos sanos, para prepararnos, no solo de cara a la astenia, sino para muchas enfermedades. ¿Cuáles serían esos hábitos centrados, ¿no?, o focalizados? Vosotros lo habéis hecho como 5 puntos, ¿no?, que más nos van a ayudar. Sí, realmente hemos hablado de 5 puntos que tienen que ver sobre todo con la alimentación. Haré una previa, que es que junto a esta alimentación yo haría un triángulo, ¿no? El descanso es importante, entonces un ritmo en el descanso, intentar ir a dormir más o menos a la misma hora siempre, levantarnos a la misma hora y dormir las horas que nos tocan por nuestra franja de edad, ¿no? No a todas las edades es necesario descansar exactamente lo mismo, pero sí que al menos cuidar el descanso y buscar esta regularidad en el descanso. Número 2, antes de irnos a lo que sería más de alimentación y que entraremos un poco más a nivel concreto y práctico, pero el número 2 yo también destacaría el tener regularmente, al menos 3 días por semana, una actividad física saludable. No todas las actividades físicas, aunque parezca mentira, son saludables, ¿no? Hay actividades físicas que podemos llegar a forzar el cuerpo, ¿no? Entonces, actividad física saludable puede ser de muchos tipos, puede ser caminar, puede ser natación, puede ser tai chi, puede ser yoga, puede ser pilates. Hay muchas actividades físicas que nos ayudan a mantener el cuerpo en equilibrio y hacerlo de forma regular, ya digo, al menos 3 veces por semana. Sin llevarlo a extremo, pero que nos mantenga activos, por lo menos. Exacto, ¿no? A veces habrá gente que no todo el mundo somos iguales, ¿no? Y hay gente que sí que necesita algo mucho más activo y le va a ir bien, pero quizá no toda la población va a funcionar, por ejemplo, corriendo, ¿no? Ir a correr 3 días por semana, no el estado físico de toda la población nos permite hacer esto, pero hacer un yoga, un pilates, nadar o caminar al menos 3 días por semana, creo que es algo que la mayoría sí que podemos hacer, y si necesitamos algo más intenso, pues perfecto, ¿no? Pero mantener esta pauta de trabajo físico. Después está la alimentación, que yo creo que es algo que tenemos que mirar durante todo el año, pero especialmente ahora en este cambio de estación, pues aumentar lo que es el comer frutas, verduras,
alimentos frescos de temporada, esto también para todo el año, ¿no? Es algo natural, lo que decía es sintonizarnos con los ciclos de la naturaleza. Si ahora la naturaleza está produciendo unos alimentos, consumamos estos alimentos que produce más o menos en la zona en la que vivimos. Esto es lo que se adaptará más a nuestro cuerpo en este momento, ¿no? Después, evitar los alimentos más ultraprocesados o con mucha grasa, ¿no? Eso sería otra contrapartida a lo que sería tener más fruta y verdura. Después, beber bastante agua. Esto todo el año está bien, ¿no? Beber agua, a veces nos olvidamos de beber agua o acabamos bebiendo otros líquidos que nos sustituyen lo que es el beber agua. Entonces, el beber agua cada día, se habla de unos 2 litros, esto también dependerá de cada persona y de su nivel de actividad, pero sería algo, una media, ¿no? Unos 2 litros al día. Después, evitar sustancias que van en contra de este bienestar, ya las conocemos, pues el tabaco, el alcohol principalmente, para hablar de las más comunes que la mayoría de población en un momento u otro consumimos, evitar alcohol, tabaco en la medida de lo posible, y después, si es necesario, yo creo solo si es necesario, podemos tomar ciertas vitaminas, plantas medicinales, hay diferentes tipos, ¿no?, de opciones para complementar nuestra dieta y esto sí lo vemos necesario, ¿no? Por ejemplo, desde Deustosalud tenemos un curso en nutrición y herbodietética que nos indica cómo aplicar todos estos criterios y, por ejemplo, si necesitamos usar algún tipo de vitaminas, lo que sea, jalea real, espirulina, ginseng, cualquiera de estos complementos dietéticos, pues cómo aprender a cómo tomarlos uno mismo o cómo también ayudar a otras personas con estos consejos. Cuando necesitamos esa dosis extra, ¿no?, de energía, que muchas veces las personas confundimos esa dosis extra de energía que necesitamos con esas bebidas estimulantes. No necesito un estimulante, ¿no? Una bebida, un café o una bebida que me estimule. No, nosotros buscamos esa energía de una manera pues más natural. O sea, que no confundamos ni mezclemos temas, porque tenemos que rebajar un poco esas bebidas estimulantes. En cambio, si creemos que lo necesitamos, aumentar a través de esas plantas medicinales, ¿no?, que nos pueden ayudar más en el caso del que lo necesite. Oye, que alguno dice, no, yo justamente energía a lo mejor no es lo que necesito, pues eliminamos este punto. Pero centrándonos en esa actividad física que nos mantenga activos, en el descanso y en esa alimentación. Y luego lo que estabas diciendo, que es tan importante, ¿no? ¿Qué nos da la naturaleza en esta época del año? Bueno, pues que la alimentación sea un poco estacional. Si en esta época del año se suele consumir esto porque es el producto fresco, porque es lo que la tierra da, vamos a centrarnos en esos alimentos. Y luego ya en invierno vendrán otros. Pero no queramos comer en invierno lo que sea en verano y en verano lo que sea en invierno, porque luego nos quejamos, no, es que esto no lo noto yo tan natural. Bueno, pues, hijo, atente a las consecuencias, tendrás que ver los alimentos propios de cada estación, porque es así. En fin, yo creo que son consejos amplios, fáciles de seguir, y muy recomendables, al final pilares fundamentales comunes a todo lo que es incluso la prevención de la salud de un montón de enfermedades y en este caso centrándonos en la astenia primaveral. Joan Bertran de BES, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. De verdad que sí, un abrazo muy fuerte, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ya veis lo que nos ha contado Joan, yo creo que es algo muy sencillo de seguir. Así que vamos a ponernos las pilas, que siempre os digo lo mismo. Si al final los consejos que nos dan nuestros expertos siempre se basan en esa actividad física, en ese descanso y en esa correcta alimentación. Luego con sus especificaciones, como en este caso con la astenia primaveral, bueno, pues haciendo más hincapié y ampliando un poco más el tema de la alimentación, que nos puede ayudar mucho. Muy importante algo que nos ha dicho Joan es el tema de la hidratación, que a veces también la dejamos de lado un poco y se nos olvida, solamente cuando nos en la cabeza o ya tenemos sed nos acordamos de beber el agua. Bueno, pues vamos con nuestra botellita de agua. Oye, pues si llegamos, mira, Raquel Valero me está enseñando su botella de agua. Aquí es que nos hidratamos mucho, tengo que decirlo, ¿eh? En Radio Marca todos los compañeros vamos con la botella de agua, algo muy sano, una buena costumbre y que tenemos que hacer todos los días, los fines de semana también. Vamos a continuar, vamos a abrir la consulta, tiempo de la consulta, ya está por aquí Leticia Garnica, así que vamos a hablar un poquito de nutrición. Cualquier duda que tengáis, oye, me quiero quitar estos kilitos, o quiero ganar estos kilitos, o
oye, estoy practicando este deporte y me gustaría a través de la alimentación pues conseguir pues que mi entrenamiento mejore o se vea apoyado, ¿no?, por una alimentación adecuada. Nos llamáis, tengo dudas respecto a estos alimentos o cómo cocinar estos otros. Oye, a mí me han dicho que en mi dieta, en mi día a día, debería introducir estos alimentos, no me gustan tanto, ¿los puedo cambiar por otros o los puedo cocinar de otra manera? Leticia Garnica te va a ayudar, así que llámanos ya al 91 443 6501. Abrimos la consulta de nutrición en el 91 443 6501. Remember, I wish you out of my head. Ha llegado el final del programa, ahora a las 4 vienen ya los compañeros de la pizarra. Mañana os va a acompañar a esta hora, a las 3 de la tarde, Natalia Freire con Cuídate Runner. Se centra en todos los temas que tienen que ver con esta actividad. Nosotros volvemos a vernos el lunes. Tenemos programa especial con Bioxan, ya lo sabes, con Martín Jaqueta. Tenemos la consulta con Dani Porro, osteópata, director del Centro Atrio 3. Te recuerdo que puedes mandar tu correo electrónico para reservar turno y poder entrar en directo con Dani, o incluso si ves que tienes algo que consultarle, pero no, en ese momento no vas a poder entrar en directo porque trabajas, porque te viene mal por la hora, pues nos puedes enviar pues un resumen de lo que te está ocurriendo y tus preguntas, y nosotros leemos el correo electrónico con Dani y os damos respuesta. Así que podéis elegir la opción que queráis, pero tener claro que el martes estará con nosotros en la consulta Martín Jaqueta, Dani Porro, osteópata, molestias, lesiones, proceso de recuperación, y a lo mejor quieres hacer algo en casa para poder ayudar a ese proceso de recuperación. En tu entrenamiento, que no quieres parar de hacer ejercicio y no quieres lesionarte, dices, oye, ¿qué hago? ¿Cómo puedo a lo mejor adaptar un poquito más ese precalentamiento a la actividad que realizo? Bueno, pues Dani te va a ayudar seguro. El correo electrónico es cuídate@radiomarca.com. Cuídate@radiomarca.com. Que paséis un muy buen fin de semana, primero del mes de abril. Esperemos que no traiga muchas lluvias, en algunas zonas no va a quedar más remedio que traerlas, y ya preparándonos para la Semana Santa, que lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina. Que disfrutéis mucho, que sonriáis. Ya sabéis lo que decíamos ayer en tiempo de debate con Leti y con Mar, que hay que sonreír y mucho, porque al final alegramos el alma, y el alma alegra nuestra mente, y nuestra mente nos mueve todo. Así que mejor imposible. Y me está mirando Iñaki con una cara, sonríe Iñaki, sonríe. Efectivamente, así me gusta. Porque es lo mejor que podemos hacer, sonreír a la vida. Nos vamos, sonreírle un poquito ahora a Quintana. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca. Todas las noches a las 11. Son las 11:01 y el Frente Atlético sigue sin disolverse. Son palabras de Luis de la Fuente, que a esta hora todavía continúa sin contar. Atención, que la noche empieza con mucha fuerza. Primero, noticia Marca. Raúl González Blanco no va a seguir en el Castilla. Me río porque a Nacho Peña, te lo prometo, es que le encanta todo lo del Real Madrid. El nombre de Alexander Arnold es el que más